Ella se usa mucho lo que es la hechicería. Pues allí mi madrastra, que también crece con esta cultura, con esta creencia, pues tiene un altar. El altar quedaba en medio de las dos habitaciones. Había una habitación de todos los niños. Allí de noche, mientras todos dormían, yo escuchaba los espíritus cuando hablaban. Dios. Allí en la noche, cuando todos dormían, veía la figura de mi abuelo, muerto antes de yo nacer. Nunca lo conocí. Cuando yo lo describía a mi padre y decía cómo era, decían, pero que esto no es posible. Porque es que tú no estabas nacida cuando tu abuelo murió. Usted viene y hace una proyección donde usted relata lo que vio y la familia dice, pero ese es el bien. Sí, sí. Y hablando de los espíritus, de los demonios, que entiendo yo ahora que son demonios, pues escuchaba reuniones de demonios, escuchaba cosas que hablaban. Yo era una niña que me gustaba mucho estar tranquila. Lo que yo pensaba, pasaban 2 meses, 3 meses y acontecía. Yo estaba en Villamella y me puse a pensar y de repente veo que muere mi bisabuela, veo cuando todos estamos llorando, veo como cuando vamos a la iglesia, veo las diferentes personas que estuvieron ahí y como a los 2 meses va mi madre a buscarme. Se murió todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión y Dios te bendiga a la hora que tú estés viendo esto. Aquí son las 4 de la mañana. Estamos en una atmósfera de oración espiritual donde cualquier cosa puede acontecer a tu favor. Esto no es cuento de camino, ya lo hemos vivido. Hemos visto a Dios sanando el cáncer, liberando a las personas, haciendo muchísimas cosas. Quédate ahí que te va a presentar a una mujer. Voy a dejar que ella salude a la audiencia. Que lo que vas a escuchar de la boca de ella va a transformar tu fe. Quiero que ella salude a la audiencia. Dios bendiga mucho. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a todos aquellos que me están mirando en esta hora. Mi nombre es Ángela Cabrera, pastora Ángela Cabrera, por la gracia y misericordia de Dios. Y para mí es un honor, una bendición de Dios estar aquí con todos ustedes hablando de las maravillas de nuestro Dios. Amén. Ya usted y yo nacimos, porque la gente ve que estamos aquí. Amén. Pero es muy importante saber en qué condiciones usted nació. Amén. Pues mira, comenzando desde el inicio, mi nacimiento fue un nacimiento no deseado. Ay, 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 ay. Es lo primero. No voy a profundizar mucho, gloria al Señor, pero ya le doy, aleluya, un ejemplo, una pincelada de cómo fue mi vida desde el inicio, desde antes de nacer hasta ahora. Wow. Entonces, queremos saber, ¿usted se pudo criar con algún familiar? O? Sí, bueno, pues me crié con mi madre. Okay. No soy hija de ningún matrimonio. ¿Por qué? Porque mi padre era casado. Okay. Separado en aquel momento. Y cuando mi madre sale embarazada, que no sabía que mi padre era casado, pues explota la bomba. Sí. Y ya con el escándalo, pues ya mi madre quería abortarme. O sea, pero ya había una situación emocional. Ya había una situación emocional. Usted fue gestada bajo dolor. Amén. Wow. Amén. Luego nazco. Alumbramiento. Me niegan. Por favor. Me niega mi padre. Dios mío. Su familia. Pero al momento que me conocen, gloria al Señor, pues Dios permitió que me pareciera más a mi padre que todos mis hermanos. Me parezco mal que me negó. Amén. Y así sucesivamente. No tengo hermanos de padre y madre. Tengo hermanos de padre, tengo hermanos de madre. Wow. Esto es impresionante, señor. Entonces, ¿cómo es el crecimiento en este ambiente de vida? ¿Cómo se da lo que es los 5 años, 10 años? ¿Qué va pasando aquí? Muy difícil para mí como niña. Wow. Esto marcó mi vida de una manera terrible, porque acontecía que al crecer, pues ya mi padre me quiere mucho, la familia me quiere también. Yo quiero estar con mi padre, pero también quiero estar con mi madre. Me mandan un tiempo para donde mi padre, luego otro tiempo para donde mi madre. Tengo conflictos con mis hermanos desde pequeño, porque al ser la hija bastarda, como dicen secularmente,
comienzan a decirme cosas de mi madre. Esto me hace sufrir. Esto provoca en mí un sentimiento, si podemos decir, un sentimiento contrario. Porque en mis adentros, en mi ignorancia, yo quería que mi padre y mi madre estuvieran juntos, pero era imposible. Y así se desarrolló mi vida. Así se desarrolló mi vida y fue muy difícil porque en la temporada que me mandaban para donde mi padre, allí me apuntaban en el colegio, mi madrastra siempre me trató muy bien, pero me hacía falta mi madre. Y estaba de aquí para allá, de allá para acá. Veía las discusiones de mi padre con mi madre. Fueron muchas cosas que acontecieron que en la noche, mientras todos dormían, la niña lloraba. Usted no se crió en una casa fija, usted estuvo siempre en un movimiento continuo. Siempre, cuando no estaba donde mi padre, estaba con mi madre, cuando no estaba donde mi abuela, cuando no estaba donde una tía. Fue una niñez muy controversial. Ahora entremos en materia. ¿Qué es lo que pasa en esa etapa de su vida? Ya usted me habló del contexto natural, ahora hábleme del contexto espiritual. Amén. ¿Qué vivencias usted tiene en esa temporada? Bien, pues mira, cuando en la temporada que vivía con mi padre, allí en Villamella, donde vivíamos desde pequeño, se usa mucho lo que es la hechicería. Todos sabemos, lo que somos aquí de República Dominicana, lo que es Villamella. Pues allí mi madrastra, que también crece con esta cultura, con esta creencia, pues tiene un altar. El altar quedaba en medio de las dos habitaciones. Había una habitación de todos los niños, como sabemos, ¿no? Exacto. Y estaba la habitación de mis padres. Allí de noche, mientras todos dormían, yo escuchaba los espíritus cuando hablaban. Allí en la noche, cuando todos dormían, veía, sabemos ahora, hoy en día sabemos que es un demonio, pero veía la figura de mi abuelo, muerto antes de yo nacer. Nunca lo conocí. Cuando yo lo describía a mi padre y decía cómo era, decían, pero que esto no es posible. Porque es que tú no estabas nacida cuando tu abuelo murió. Pero si usted me está diciendo que usted no había visto una foto del viejo. No, jamás. Sin haber conocido una foto del viejo. Sí. Usted viene y hace una proyección donde usted relata lo que vio y la familia dice, pero ese es el viejo. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Sí, este personaje se me paraba delante de la cama, yo lo veía con un bastón y se me paraba allí, pero era como con la intención de hacerme daño, con la intención de asustarme, con la intención de no verme tranquila. Pero esto no se repetía solamente allí. Cuando iba a la casa de mi madre, se me aparecía delante, todo el tiempo era este asedio, todo el tiempo era esto. Y hablando de los espíritus, de los demonios, que entiendo yo ahora que son demonios, pues escuchaba reuniones de demonios, escuchaba cosas que hablaban, veía cosas antes de que acontecieran. Siempre tenía estas experiencias negativas, pero también tuve otro tipo de experiencia. Estando bien pequeña, podía salir del cuerpo. Paralizaba en mi cuerpo y yo podía, mi espíritu podía salir del cuerpo y yo podía ver cómo subía al cielo. Y cómo luego me introducían de nuevo en el cuerpo. ¿A qué edad más o menos eran estas experiencias? 8 años, 10 años, siempre. Esto duró mucho tiempo. Esto duró mucho tiempo. ¿Usted iba a contar otra experiencia que tuvo? Sí. Por ejemplo, yo era una niña que me gustaba mucho estar tranquila. Soledad, pensando. Yo pensaba mucho y a veces, sucedía varias veces, lo que yo pensaba, pasaban 2 meses, 3 meses y acontecía. Por ejemplo, en una ocasión, teniendo yo 12 años, que fue cuando murió mi bisabuela, la bisabuela, yo estaba en Villamella y me acuerdo a pensar y de repente veo que muere mi bisabuela, veo cuando todos estamos llorando, veo cuando vamos a la iglesia, veo las diferentes personas que estuvieron ahí y como a los 2 meses va mi madre a buscarme, se murió tu abuela. O sea, todo esto ocurrió aquí adentro primero. Todo esto ocurrió aquí adentro en el pensamiento. Cuando voy al barrio de donde yo soy, el kilómetro 8 de la Avenida Independencia,
Cuando vamos, todo idéntico. La ropa con la que yo me iba vestida, la misma ropa tenía, todo idéntico. O sea, ya había algo en mí con lo cual yo nací, que vino de parte de Dios, lo cual yo era una niña, no entendía. Ahora que estoy en Cristo, puedo entender, ahora que conozco la palabra del Señor, puedo entenderlo todo. Wow, poderoso lo que el Señor hizo, como el Señor le permite tener una espiritualidad elevada siendo una niña. Pero quiero saber en qué momento usted tiene conexión más hacia las cosas de Dios, porque tenemos que saber que aunque está el mundo espiritual abierto, hay una situación emocional de una niña que viene rota emocionalmente. Mucho. ¿En qué momento tiene un contacto con las cosas de Dios que usted se interesa? Más o menos, ¿qué pasa? Bueno, mira, desde pequeña, tradicionalmente católica. Sí, cultural. Culturalmente, porque no entendíamos nada. Exacto, República Dominicana, el catolicismo es cultural. Sí. Acuérdense que en el mismo barco que vino Dios, exacto, está profundo. Amén, sí. Cristóbal Colón, los españoles, y por ahí viene el asunto. Amén. Pues visitábamos la iglesia todos los domingos, nos obligaban a ir a la iglesia todos los domingos, el catecismo, las monjas, etcétera. Recuerdo que cuando iba al convento los sábados, las monjas nos daban, digamos, la escuelita bíblica a su manera, y había un rito que nos obligaban a los niños a hacer, y era ir al bosque, ¿no? Buscar una rama e írselo a ofrecer a una virgen grande, que tenía una estatua grande, y teníamos que decirle algo que ellas nos decían que le dijéramos. No recuerdo ahora lo que era, pero yo recuerdo que en mi niñez yo nunca dije lo que ellas me decían que le dijera. Todos lo hacían. Yo ponía allí la rama, pero yo nunca repetí eso, porque nunca, no sé cómo explicarlo, porque es algo ya que viene. Sí. Cuando uno es elegido de Dios, hay algo que hay dentro de uno que uno no sabe explicar. Nunca creí en imágenes. Wow, muy fuerte. Eso está muy fuerte. Entonces desde ahí usted siente que hay como una conexión. Sí. Pero ¿en qué momento hay un contacto divino de entender, hay un Dios, tengo que buscarlo? ¿En qué momento se despierta eso? Bueno, en una ocasión mi madre fue operada de un fibroma. La habían desahuciado ya, habían mandado a preparar todo. Y en esa ocasión el Señor hace un milagro en la vida de mi madre. Mi madre se convierte a Cristo, comienza a llevarme a la iglesia, comienza a llevarme a la escuelita bíblica. Y yo comienzo a ver en la iglesia cosas que no eran normales, que impactaban mi vida, pero que yo no entendía. Wow. Cuando yo veía a esas mujeres de Dios, el evangelio original. Sí. Cuando veía a esas mujeres de Dios, yo veía algo que irradiaba de ellas. Cuando yo veía que hablaban en lenguas, aquellas señoras de Dios, yo decía, yo quiero ser así. Sí. Hay algo allí que yo siento que no entiendo. Y así fui creciendo hasta que mi madre predicándome, hablando de la palabra, ya conocía, tenía ya más entendimiento, fui creciendo. Amén. Y ya cuando me hago adulta, voy a Nueva York a vivir. Y allí es que tengo mi primer encuentro con Dios. Allí es que Dios realmente comienza a tratar conmigo, comienzo a entender ciertas cosas. En una ocasión, a través de una emisora cristiana que en aquellos tiempos comenzaba, hace mucho tiempo, por los años 1998 aproximadamente, yo estoy buscando una emisora secular y me encuentro con esta emisora y me detengo allí. Escucho una alabanza y comienzo a interesarme. Y de allí comienzo a escuchar las oraciones de las 3 de la mañana, Revisión Cristiana, en aquellos tiempos, cuando todavía no había llegado aquí a Santo Domingo. Comienzo a escuchar las prédicas, y bueno, a través de esa emisora, de la cual yo me hice socia en aquel tiempo, mandaba mis donaciones cada mes, pues el Señor comenzó a tratar conmigo y comenzó a haber un cambio en mi vida, y comienzo a desinteresarme por las cosas, de las cosas seculares, del alcohol, de todas las cosas que normalmente hacemos en el mundo. Sí. Y realmente cuando llego aquí a Santo Domingo en el año 2000, pues ya allí es que tengo la experiencia.
gloria al Señor, una experiencia, una revelación que tuve, un sueño que tuve, donde Satanás me presenta mi muerte y me dice, te vas a morir en este año. Wow. Y salgo del cuerpo, me lleva a la funeraria, veo a mi familia llorando, me veo allí en el ataúd, gloria al Señor, y luego entro en mi cuerpo nuevamente. Wow. En ese mismo tiempo, 2 meses después, caigo enferma. Espérese, 2 meses después de una experiencia donde le están mostrando su propio velorio. Sí, sí. Wow, Dios mío. Donde Satanás me pone tiempo. Muy fuerte. Y en aquella ocasión se me descubren muchas cosas. Un prolapso de la válvula mitral que ya se me había descubierto en Estados Unidos, pero ahora se me complica con hipertensión. Me diagnostican una colagenosis y comencé a hacer un cuadro clínico bien difícil, donde los doctores me hicieron análisis de todo tipo, todo salía positivo. La reumatóloga me dice, mira, reúne a mi familia y me dice, no tienes mucho tiempo de vida. Puede durar 5 años, esa enfermedad no tiene cura. En estos tiempos ya ha avanzado la medicina, en aquellos tiempos era diferente. Sí. Comienzan a darme cortisonas, yo me hincho, duro 3 meses con fiebre en la cama, dolor en los huesos. Me dicen, no puedes emocionarte, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Alabado sea el Señor. Y allí es, después de yo haber venido con una transformación, ya Dios viene preparando mi corazón desde los Estados Unidos. Y va mi madre a la casa con una señora que hoy en día es pastora, la pastora Milagro Cerón se llama, y fueron a orar a mi casa, a interceder. Y en ese momento que ella ya habla conmigo y me presenta a Jesucristo, pues yo acepté a Jesucristo. Wow. Lo acepté como Señor y Salvador. Mi madre comienza a enseñarme cómo orar. Yo no sabía orar, yo no entendía de nada de esto. Wow. Levántate en la madrugada a orar. Yo lo hacía. Comencé a leer un Nuevo Testamento que mi madre me había regalado. Y en una de esas madrugadas, porque lo que hacía, lo hacía de corazón, comenzó en mí un hambre de Dios, un hambre de la palabra, una sed de Dios en mi corazón. Y aunque nunca pedí por sanidad, alabado sea el Señor, en esa ocasión una vez me levanto a las 5 de la mañana y me arrodillo. Y de repente veo que mi espíritu sale de mi cuerpo y me veo allí de rodillas. Y cuando me veo de rodillas, no entiendo lo que está pasando porque me estoy mirando en los 2 lugares. Sí. Y de repente miro hacia mi izquierda y veo ese personaje con esa túnica blanca, con esas sandalias y ese cinto, wow. Gloria al Señor amarrado, y veo que extiende su mano y la entra en mi vientre, alabado sea Cristo. Santo Jesús. Y veo que está sacando cosas de dentro de mi vientre, y le veo su mano ensangrentada, alabado sea el Señor. Y yo no entendía, gloria a Dios, pero en mi espíritu yo sabía que era Jesucristo. En mi espíritu yo sabía que estaba ocurriendo algo, wow. Alabado sea el Señor. Y de repente entro a mi cuerpo, y estoy nerviosa, quiero que amanezca rápido, quiero llamar a mi madre. Sí. Y cuando amanece llamo a mi madre y le digo, pasó esto. Y ella me dice, gloria a Dios. Es un milagro que ha hecho el Señor. Hemos estado orando por eso. Wow, Dios mío. No tomes más medicina, no te hagas más análisis. Para con todo. Y así, gloria a Dios, hasta el día de hoy, wow. Lo que los médicos dijeron, gloria al Señor, Dios cambió todo diagnóstico. Fue cambiar el diagnóstico. Y aquí estamos, gloria a Dios, wow, para la gloria del Señor. Es demasiado poderoso lo que está contando porque es una visita divina donde Dios hizo un milagro. Amén. Usted sabe que muchas personas después de que reciben un milagro o pasan un proceso, se alejan o se acercan más. ¿Cuál fue el caso de usted después de esta experiencia con Jesús? ¿Qué pasó con su vida después de ahí, de ese encuentro? Pues después de ese encuentro pasaron muchísimas cosas. Sí. No acabaríamos hoy si comienzo a contarte. Porque entonces comienzo a escudriñar la palabra, a través de la cual aprendí a conocer al Señor, sí. Al que hoy le sirvo. A través de la cual Dios se manifestó en mi vida, porque entonces conozco una señora que me invita a la iglesia cerca de mi casa, donde comencé a congregarme, donde me bauticé, donde recibí una doctrina de un pastor que buscaba mucho de Dios, que amaba la palabra y nació este interés entonces de la palabra. Al principio no entendía, como a todos nos pasa. Hice una oración que mi pastor me dijo, mira, haz esta oración, pídele al Espíritu Santo que te revele la palabra. Y desde ese entonces, cuando yo abría la Biblia,
espiritualmente me introducía en la Biblia. Si estaba en los evangelios, iba a Jerusalén. O sea, se me abrió un mundo. Comenzó el Espíritu Santo a revelarme los misterios de la palabra. Wow. Gloria a Dios, comencé a estudiar en el Instituto Bíblico y de ahí en adelante comencé a tener experiencia con los ángeles, comencé a tener experiencias con los demonios. Ay, fuerte. Que entonces ahora los demonios me visitaban, el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Sí. Y hasta aquí estamos. He seguido, gloria a Dios, porque sabemos que el mundo espiritual es infinito. ¿Qué consejo usted le da a las personas que están teniendo experiencias espirituales desde su infancia, juventud, como a usted le pasó? Esas personas, ¿qué deben hacer? Esas personas que están teniendo revelaciones, porque usted toca un tema muy importante. Y yo tuve una experiencia siendo niño, donde mi abuela le regaló unos cuadros a mi madre. Mi abuela era una mujer que creía en Dios, pero alguien que había fallecido regaló los cuadros, ella los recibió y los llevó a casa. Y por ahí está el video en Excelencia Cristiana. Hace mucho di el testimonio de lo que viví siendo un niño cuando esos cuadros llegaron a la casa. No podía dormir. Yo veía sombras todos los días, veía personas caminando, veía gente con cabeza de animal. Una locura. Y yo le tocaba la puerta a mi madre llorando todos los días por la noche. Hasta que un día mi abuelo, que era una persona alcohólica en ese momento, se cansó, dijo una palabra fea y dijo: esos cuadros, sáquenlos. Y una mujer evangélica, una hermana, fue y dijo que había algo en los cuadros. Ella los rompió antes de quemarlos y revisó detrás y encontró los nombres de una persona que falleció en ese momento, que fue el que le regaló los cuadros a mi abuela. Ese hombre estaba sano, le regalan esos cuadros y en un par de semanas muere. Santo. Entonces mi abuela, los cuadros se los regala a mi madre y los cuadros terminan en mi habitación. Y ahí en ese proceso empecé a tener experiencias de ese tipo, pero no había quien me diga nada. Solamente parecía que era un niño con muchas pesadillas. Y este hermano oró y se fue. Pero el mundo espiritual ya estaba abierto para mí. Amén. Y vivía muchas cosas. Entonces a veces necesitamos el consejo de alguien que ya superó todo eso. Hay muchas personas que tienen experiencias espirituales. Algunos dicen: yo veo a los muertos, porque creen que eso es lo que están viendo. Creen que es eso. Pero, ¿qué consejo usted le da a esa persona? Pues mira, cuando yo entendí que los muertos no tienen parte bajo el sol, que lo dice la Biblia. Que lo dice la Biblia, que son demonios que toman la figura de las personas para engañar, pues ya no me aparecieron más. Wow. Ya no me aparecieron más. Wow. Por eso dice la Biblia que por falta de conocimiento hay un pueblo que se pierde. Está pereciendo. ¿Sí? Perece. Wow. Perece, porque cuando Satanás y los demonios se dan cuenta que ya tú conoces la verdad, ya ellos no tienen poder sobre ti, ya ellos no pueden hacer nada. Entonces muchas veces a mí no se me entendía, porque en ese tiempo todavía no habían personas cristianas, pero hoy en día tenemos más conocimiento. Hoy en día Dios ha permitido que este evangelio de poder llegue a sus hogares por estas plataformas, bendito sea el Señor. Y yo quiero que usted entienda que muchas veces dice la Biblia que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo por nuestro Dios. A veces ya venimos con los ojos espirituales abiertos, con los oídos espirituales abiertos. Los demonios, entendiendo y conociendo eso, se aprovechan de eso. ¿Para qué? Para tomar esa alma y usarla. ¿Sabe qué te digo? Que en aquella casa de mi madrastra, donde había ese altar, luego mi hermano más pequeño, de parte de padre, fue la persona que ellos escogieron para que él durara 35 años sirviéndole a los demonios. Hoy en día, para gloria y honra del Señor, wow, el Señor me entregó a mi hermano en el año 2020. Wow. Se entregó a Cristo. Bendito sea el Señor. Y en aquella casa que era sinagoga de Satanás, wow, hoy en día se ha levantado un altar a Dios. Hoy en día está la iglesia, canal de bendiciones de Dios. Dios me mandó desde España a que levantáramos esa obra. Y ahí está mi hermano congregándose con nosotros, wow, gloria al Señor. Y han sido muchos de la familia de mis hermanos que hoy en día le sirven a Jesucristo para la gloria y honra del Señor. Wow. Esos espíritus quisieron también venir a mí, gloria a Dios, pero ya Dios tenía un propósito.
porque Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. Wow. Ahora yo exhorto a aquellas personas que tienen niños que están teniendo estos ataques espirituales, estos tormentos espirituales, gloria al Señor, oigan, que tome esos niños y los lleve a una iglesia, busquen una persona, aleluya, que conozca del evangelio, que es poder de Dios, que para que su niño sea libre y deje de estar siendo atormentado por los demonios, que muchas veces ya Dios ha señalado a ese niño, muchas veces ese niño tiene un llamado de parte de Dios, pero la gente todavía no lo entiende, gloria a Dios, y los demonios quieren tomar esa alma para utilizar esas herramientas, esos dones que ya Dios puso y usarlo para el mal. Bendito sea el Señor. Entonces ese es mi consejo, hágale caso. Hágale caso a su hijo. Quiero decirte que cuando mi niño más grande era pequeño, iban unos demonios, lo atormentaban y no lo dejaban dormir. Yo recuerdo que yo no era creyente y sin yo tener mucho entendimiento, yo oraba con mis hijos antes de yo acostarse. Y ese día mi hijo fue y me llamó y me dijo: mami, me están arañando la puerta. Veo un monstruo que quiere entrar a mi habitación y quiere hacerme daño. Y yo fui y me arrodillé y hice una oración sin tener mucho entendimiento, pero con mucha fe y mucha autoridad. Y se entró un rayo de luz por la ventana que iluminó a mi hijo. Y ese espíritu se fue hasta el día de hoy, más nunca lo ha molestado. Wow. Entonces, hoy yo te digo a ti, hombre y mujer que me están escuchando, que quizás no entienden muchas cosas, que presten atención. Presten atención. ¿Por qué? Porque quizás Satanás ha puesto los ojos en tu hijo para querer usarlo para el mal. Pero ya Dios lo ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y quizás ese es el próximo pastor, el próximo evangelista. Quizás esa es la herramienta que va a utilizar Dios para que toda tu casa sea salva, para llevar la salvación a tu casa. Wow, pastora, es impresionante esto que usted cuenta, de cómo sus hijos también tuvo una experiencia. ¿Cómo las personas pueden romper algunas situaciones que se repiten a nivel familiar? ¿Cómo usted entiende que Dios le da la sabiduría a alguien o usted misma? ¿Cómo pudo romper con esas que son maldiciones generacionales muchas veces? Amén. Pues mira, la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque siempre hay una persona que Dios escoge. Y cuando nosotros tomamos las promesas que hay en la Biblia y oramos con autoridad y creyéndole a Dios por nuestra familia en el nombre poderoso de Jesús, vamos a ver una por una nuestra familia venir a los pies de Cristo, porque eso es lo que hemos visto, tanto de parte de mi familia, de parte de padre como de parte de madre. Hoy en día son muchos los que han venido a los pies de Cristo y son muy pocos los que quedan por confesar a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros tenemos poder, Dios nos da poder y nos da autoridad. Dice la palabra del Señor que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a la palabra, pedimos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando hay conocimiento, entonces tú vas a saber cómo orar, tú vas a saber cómo pedir, tú vas a saber cómo hablar con la autoridad y ordenar al mundo espiritual conforme a lo que Dios ha depositado en ti. Amén, poderoso. Usted sabe que usted mencionó ahorita que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchas personas que quizás están leyendo la Biblia y le decimos en este tiempo que siempre ore al Señor incluso para eso, para que le ayude a entender su palabra. Amén. Para que usted no se siente ahí solo a ojear, porque hay muchas llaves, digamos así, en la Biblia, que son las que le van a dar la victoria a usted en los momentos más difíciles. Hay momentos donde quizá pueda llegar alguien, pero hay momentos donde nadie va a llegar en tu proceso. En tu momento hasta de persecución espiritual a veces te quedas solo. Y es la guianza del Espíritu Santo y la palabra lo que te van a dar la victoria. Usted sabe que hay muchas personas que, ya que entramos en este tema, en esta materia, escuchan el término guerra espiritual y no conocen, no saben qué hacer. ¿Qué usted entiende que son, o cuáles usted entiende que son los primeros pasos para que alguien pueda librar una guerra espiritual? Muy fácil. La palabra del Señor
es lo más importante. El conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, el apóstol Pablo lo desglosa muy bien. Primeramente habla, gloria a Dios, de unos estatutos del capítulo 5, más adelante, de algo que hay que hacer secularmente. Habla del matrimonio, habla de la obediencia, habla de los hijos, habla de cómo tú conducirte secularmente en cuanto a tu familia, en cuanto a tu matrimonio, y luego que tú estás bajo esa obediencia, entonces habla de un mundo espiritual. Te está hablando, tienes que tener un comportamiento, gloria al Señor, secular, aquí en este mundo, en esta sociedad, pero también tiene que tener un conocimiento espiritual. Claro. O sea, que cuando tú tienes el conocimiento, tienes la obediencia y haces lo que debes hacer, entonces tú vas a poder librar la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual se libra con la palabra del Señor y la obediencia a la palabra. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, lo primero que hizo, gloria al Señor, fue tener un conocimiento de la palabra de Dios. Y después que tuvo ese conocimiento, que fue bautizado, que cumplió con toda la ley, entonces dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Amén. Cuando estaba allí en el desierto, que apareció Satanás, ¿con qué vino Satanás? A tergiversarle la palabra del Señor. Pero ya Cristo tenía el conocimiento, tenía la obediencia y tenía la autoridad del cielo. Dios mío. Gloria a Dios. Ahí en ningún momento Jesús reprende. No, jamás. Él le decía, no tenía que hacerlo. Espíritu está, porque hay que identificar los escenarios. Amén. No toda la guerra espiritual se hacen igual. Por eso me gusta que usted hable de Efesios 6, de lo que se da en el proceso. Porque mucha gente llegan, tienen una situación con algún espíritu inmundo lo está persiguiendo, o su vida está estancada económicamente, o cada vez que intenta tener un matrimonio se le rompe, o cada vez que abre un negocio le quiebra. Amén. Cada vez que intenta hacer una carrera no termina, se cambia. Tiene una guerra, una situación que parece conductual, pero también está anclado en lo espiritual. Amén, sí. Y quizás buscando ayuda, hablando de una gente y le dicen, no, métete 40 días en el monte, reprende al diablo. Ya tú sabes. Y Satanás lejos por Haití. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La guerra espiritual, cuando realmente se presentan entidades demoníacas, algo que me gusta de lo que usted dijo es que lo primero que debe haber un orden en la vida de la persona que va a tener este enfrentamiento. Y la misma palabra, cuando tu vida está en orden, entra en acción. Amén. Por eso es que Jesús solamente dijo, escrito está. Y al final, después de las 3 tentaciones, el enemigo tuvo que irse. Pero hay otro escenario donde Jesús vence a la tiniebla con su muerte y resurrección. O sea, en ese momento ni habló, sino que su obediencia fue la que hizo que los demonios fueran avergonzados. Que ahí entra lo que usted dice, la obediencia. Pero en Efesios 6 tenemos lo siguiente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Hay evangélicos que de una vez se meten a tirarle tiro a los demonios. ¡Diablo, suelta! Pero tenemos que, Efesios 6, cuando comienza, lo primero que manda a los hijos, a ser obedientes. A los padres, a ser buenos padres. Al que es empleado, que sea puntual, que se comporte bien, y al que es dueño de empresa, que trate bien a los empleados. O sea, empieza a decirte que hasta que tú no gobiernes las cosas terrenales, tú no existes en el mundo espiritual. No. Luego de que ellos terminan de desglosar los compromisos terrenales, empieza entonces los huestes de maldad. Así es. Entonces, si tú no eres una persona que no respeta a tu padre, vamos a ponerlo así, los demonios no te respetan a ti. Jamás. Si eres una persona que tiene contienda, que tiene situaciones por resolver aquí en la tierra, en el mundo espiritual no vas a poder operar. Por eso yo me imagino el proceso de su vida que venimos contando. ¿Cómo Dios la va sanando usted? Usted va perdonando, amén, sanando. Sí. Y en todo ese proceso entonces viene Dios dando la autoridad, amén, sobre el rencor, sobre el desamor, sobre la depresión. Hubo una sanidad terrible en mi vida. Dios, siento la presencia de Dios aquí. Hay algo muy importante, que cuando tú no puedes introducirte en Efesios 6 sin antes entender Efesios capítulo 1. En el mismo lugar que el apóstol Pablo te está diciendo que están los espíritus, las potestades, gloria al Señor, dice que en las regiones celestiales, ahí están las acechanzas y la batalla, sí, ¿verdad que sí? Pero en Efesios 1, antes del apóstol Pablo decirle eso a la iglesia, dice
que ya fuimos bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares que Sí. celestiales. Ajá. O sea que donde tú vas a tener una batalla, ya tú fuiste bendecido con todas bendiciones espirituales. Muy Ya fuerte. tú vienes con una autoridad. Ahora sí. Ya tú vienes con un poder. Ya tú vienes con un depósito para tú poder vencer allí en aquellas regiones. O sea que lo que tú vas a hacer es a manifestar lo que ya Dios depositó dentro de ti. Por eso, wow, está muy poderoso aquí, Dios mío. Gracias. Thank you, Jesus. Mire, Gloria a Dios. por eso es que vemos la transición del ser humano, cómo Dios trabaja. O sea, Dios agarra su vida, agarra mi vida, la parte natural que es afectada, no puede restaurarse a sí misma. O sea, ese niño o esa niña que fue herida o que pasó por el proceso, que llora, que sufre, cuando va madurando, desde su resentimiento o situaciones no puede operar en el mundo espiritual. Jamás. ¿Por qué? Porque están hablando de regiones celestes. Entonces, cuando tú intentas en tu manera natural enfrentarte a esos espíritus, es como que tú estés tirando un pleito con alguien que está por encima de ti. Sí. Pero cuando tú eres restaurado emocional y espiritualmente, ya dice que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo, Con Cristo. en lugares celestiales. Lo que está diciendo es que lo que tú quieres reprender desde abajo, porque está arriba de ti, en el segundo cielo, cuando tú entiendes y eres sanado, cuando te sientas juntamente con Cristo, Jesús no está sentado en el segundo cielo. No. Él está en el En el tercero. tercero. O sea, que ahora tú miras hacia abajo. Amén. Dice, ahora yo doy una orden desde la posición que me están sentando. Amén. Gloria a Dios. Pero primero fui sanado, fui restaurado, y por eso puedo ser buen padre, buen empresario o buen Amén, empleado, así o lo que es. te toque ser. Así Y es. luego puedo operar en esa parte que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque así no vamos a seguir viendo a papá, a mamá, a los hermanos, y vamos a querer arrancarle la cabeza, que por eso es Sí. que hay personas que están haciendo oraciones equívocas porque no entienden esto que estamos No explicando. comprenden, no Y comprenden. yo quiero que usted le explique cómo esas personas pueden redireccionar su vista, cómo ayudamos a esas personas que todavía están orando. Ay, mata a ese hombre. Dios mío. Ay, esa mujer que me hizo daño. Están viendo todavía la cara de un ser que realmente está siendo usado por un espíritu. Amén. ¿Cómo podemos comprender esto más? Si ya somos espirituales, debemos ver, valorar y discernir espiritualmente. Exacto. Amén. Ya tú no eres mi enemigo, sino lo que opera dentro de Dentro ti. de ti, muy fuerte. Jesucristo dijo una palabra, que debemos primero que perdonar a aquel que nos hizo daño, Ujú. para que luego Él pueda perdonarnos a nosotros. Wow, Si tú no esa estás en oración. paz con Dios, Esa oración. no vas a poder estar en paz con tu hermano. Si tú no Sí. recibes el amor de Dios, no vas a poder dar el amor a tu hermano. Perdóname. Porque tú no puedes dar lo Sí. que tú no tienes. Muy fuerte. Si tú no eres sanado por el Señor, tampoco tú puedes brindar a otro esas herramientas Wow. que vienen de parte de Dios para que sea sanado. O sea, que hay gente que está peleando solo. Amén. Muy fuerte. Hay algo que quiero decir. Sí. Hoy en día, por falta de conocimiento, muchas congregaciones, y perdónenme, pero hay que decirlo, Sí, sí. están enseñando a los nuevos creyentes: tú tienes que hacer silicio, tú tienes que ir para el monte, tú tienes que ayunar, tú tienes que hacer 40 días de ayuno, tienes que buscar tu ministerio. Ujú. Yo entiendo que la palabra dice que quien da los ministerios es Jesús, y quien reparte los dones es el Espíritu Santo, y lo hace conforme a su voluntad, Sí, ¿verdad sí. que sí? Ahora, lo primero es, si escuchaste el Evangelio, lo entendiste, recibiste a Cristo, lo primero es que tú tienes que venir doctrinado. Ujú. Tienes que estudiar la palabra, tienes que tener el conocimiento, porque sin la palabra no hay oración, no hay ayuno, no hay Sí, sacrificio eso que valga. eso está La peligroso. palabra es la que liberta, la palabra es la que manifiesta al Señor. La palabra es Jesucristo. Eso está peligroso. Soy profeta y no se sabe dos versículos bíblicos. Es inútil. Lo sienta cualquier mormón y se lo lleva. Pero aún el mismo Jesús, en la oración al Padre, en Juan 17 y versículo 3, dice: ¿cuál es la salvación? La salvación es que te conozcan a ti, me conozcan a mí. Dios mío, está muy fuerte. Jesucristo dio la clave. Es un conocimiento, porque es que tú no puedes recibir, tú no puedes entender, tú no puedes seguir a quien tú no conoces. Wow. Si no conoces a Jesús, no conoces el Evangelio. Es que el que no conoce a Jesús e intenta utilizar su nombre para ministerio, para lo que sea, ese nombre no está vigente para el que no conoce al dueño. No. Por eso es que los hijos de Seba en un momento van a sacar un demonio
y le dicen en el nombre del Dios que predica Pablo. Amén. Y ellos le dieron una golpiza. ¿Y quiénes son ustedes? A Pablo conocemos y a Jesús. Pero ¿Ustedes porque quiénes son? el problema es que el hecho de que tú tengas un cuerpo físico no significa que tú existes en el mundo espiritual. Amén. Que tú tengas la vigencia, la autoridad. Lo que te da la autoridad es lo que está diciendo la hermana aquí. Tenemos que conocer a Jesús. Y conocer a Jesús no se hace persiguiendo un ministerio o un beneficio, sino persiguiendo a Jesús. No es lo mismo coger por un monte, porque no es que estamos en contra de eso. Para que no vayan ahora. No, estamos hablando que hay que comenzar. Sí, hay un orden. Paso, hay un orden. No quieras tú llegar. Que aún Jesucristo vino a darnos el ejemplo, ¿eh? Claro, porque Jesús, siendo Dios, la expresión que coge es hacerse hombre. Amén. Y después de que se hace hombre, él no, pero no es que viene como Adán, que Adán lo hicieron completo, No. lo hicieron con cédula. Jesús agarra, no, claro, te vamos a hablarlo claro aquí. Jesús dice, yo no lo voy a hacer como Adán. Déjame venir como un bebé. Se deja amamantar por una mujer. Crece. Después de que crece, no es un vago. No. Se vuelve carpintero junto con José. Amén. Y después de que quema toda su etapa de hombre, ahora dice, voy a volverme un ser más espiritual. Empieza el ministerio, a sacar demonios, a sanar enfermos, pero él agotó un proceso. Entonces hay gente que, si Jesús siendo Dios, gateó, no podemos nosotros llegar hoy a la iglesia y proponerle a una persona, tú tienes que ser querubín hoy. No. Tenemos que meterte en el monte, tu primero Todo 40 es un días. proceso. ¿Y por qué estás haciendo 40 de ayuno? Porque tiene que ser el profeta de las naciones. Sí. Y ahí es que tú ves que una gente que tiene 2 semanas de convertido abre un Facebook y se pone el nombre del profeta fulano de tal y se arman todos los juideros del mundo, habido y por haber, porque no quemó las etapas. Entonces es necesario que tú sepas que para Jesús es más importante sanar tu alma que tú seas profeta. Porque si eres profeta con el alma enferma, vas a enfermar a otro y se va a perder tu alma. Amén. Entonces la salvación es el fin. Es lo más importante. Pastora, Primero la es necesario. salvación y luego todo lo que Dios Es quiere. necesario, pastora, que hablemos de esto. Es necesario que ese sea el foco de esto. Porque al final lo que estamos viendo en su propia vida es que el Señor la trajo a salvación. Amén. Después de todo lo que usted vivió. Y vemos una persona, una pastora, o sea, el que solo escucha el inicio y le decimos, póngale un final a la historia de esta mujer. Va a decir, no, la mujer más mala del mundo, más odiosa, más que sé yo qué, sin sonrisa, amargada. Pero vemos lo que usted es hoy. Amén. Y vemos que realmente cuando Jesús llega y agotamos los procesos, realmente el resultado es hermoso. Yo quiero que usted, antes de irnos, le dé un consejo a mucha gente, porque estamos en el mundo espiritual, pero el mundo espiritual opera desde aquí también. Sí. Hay gente que quieren operar en lo profético, en lo espiritual, y no han perdonado. Y yo veo que usted pasó por algo muy lindo, donde Dios restauró sus emociones, hacia su papá, hacia su mamá. Eso es lindo. ¿Cómo podemos hacer el ejercicio de perdonar? ¿Cómo podemos liberarnos del rechazo de un padre, de una madre? Hay gente ahí que fueron abandonados. Hay gente ahí que lo creó otro familiar. Hay gente que fueron abusados por ese abandono, hubo un descuido. Hay gente ahí que no conocen a sus padres. Hay gente que son producto de una violación. Hay gente que son muchas situaciones. Muchas situaciones. ¿Cómo podemos efectuar esto tan difícil que es? Porque no vengo a maquillar las cosas. Esto que es tan pesado de hacer, que es el perdón. Y nos vamos con esto. Amén. Hay algo muy importante y es que nosotros mismos nunca vamos a poder hacerlo. Wow. En una ocasión el Espíritu Santo, mientras yo oraba, me dijo, quiero que prediques del amor y de mi paz. Wow. La Biblia dice en Juan capítulo 4 y verso 8 que Dios es amor. Uh-huh. Dios es amor. Solamente con el amor de Dios, cuando tú crees, abres tu corazón y lo dejas entrar. Wow. Dice la palabra que Él quita los corazones de piedra y pone corazones de carne. Sí. Cuando tú aceptas a Cristo y recibes su amor, entonces tú no amas con tu amor, tú amas con el amor de Dios. Wow. Dios. Es con el único amor que podemos amar, un amor y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no vamos a poder comprender, porque nosotros siendo malos y no siendo merecedores de esa gracia, el Señor nos ama. Y dice, todas las almas son mías, yo quiero que todas se salven. Wow. O sea que Cristo te ama y Él quiere que tú te salves, quiere que tengas amor y que tengas paz. Wow. Y quiero que sepas que solamente Poderoso recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes ser libre de lo que la ciencia y ningún hombre, ningún ser humano te puede librar, porque ni la ciencia ni el hombre puede entrar
donde Cristo puede entrar, y es a tu corazón. Yes. No pueden comprender lo que Cristo puede comprender, lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón. Nadie te entiende, pero Cristo te entiende. Cristo te entiende. Nadie puede, pero Cristo puede. Amén. Así que mi consejo es que si tú quieres sanidad, a ti que tienes depresión, a ti que tienes cualquier atadura, no importa la que sea, para Dios no hay nada imposible. Es el soberano, es el todopoderoso. Hay un Cristo de gloria que te está esperando. Si no tienes amor, Cristo te ofrece amor. Wow. Él es la plenitud de todo lo que tú puedas entender. Wow. Acepta a Cristo como Señor y Salvador en esta hora, a ti que estás en tu casa. Esto es solamente parte, es muy extenso. Mis testimonios han sido muchas cosas, pero yo puedo decirte que hoy en día en mí no hay amargura, no hay depresión, Wow. no hay espíritu de suicidio que me visitó varias veces. Wow. Y el Señor detuvo mi mano para que hoy en día yo pudiera tener la oportunidad de salvarme. Acepta a Cristo. Hoy te lo ofrecemos y hoy te decimos que Él solo es la única solución. Amén. Que no hay problema grande para el Señor. Hay un Dios muy grande para cualquier problema. Amén. Así Amén. es. Wow, poderoso. Pastora, ¿cómo pueden seguirle en las redes sociales? Hay gente que quizá va a querer seguirla, mirar su ministerio o hasta pedirle una oración. ¿Cómo la pueden encontrar? Pues mira, yo no uso mucho las redes sociales. Ya después, más adelante, en otra ocasión, Amén. pues damos nuestros números de WhatsApp. Sí, sí. Gloria al Señor. Pero sí quiero dejarle la palabra. Esta palabra se la quiero dejar. Que Amén. Cristo transforma vida. Cristo Amén. salva, Cristo liberta y que en Cristo está la solución. Poderoso. Amén. Y le voy a decir una palabra a la audiencia, con esto nos vamos. Ya la ciencia puede operar un tumor, puede arreglar un problema en la rodilla o extraer alguna situación, pero no existe en el mundo una clínica o hospital que pueda operar el alma de un ser humano. El único que opera el alma se llama Jesucristo. Amén. Por eso recibe esta palabra y ponga su alma, su corazón en manos de Dios. Recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo, Jesucristo. Acepta a Amén. Jesús, búscalo. Y te puedes suscribir también a esta plataforma que estamos dando palabra de vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.